Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde nos estén viendo y también nos estén escuchando. Lo que quiero tratar el día de hoy es un asunto también muy interesante y que en muchos lados no se ha tomado en cuenta por múltiples explicaciones que tienen que ver con desconocimiento o que tienen que ver con la situación de lucha del poder o que tienen que ver con el asunto que se relaciona con problemas sobre este campo que para algunos resulta virgen y que sin embargo desde mi punto de vista es interesante y que tiene que ver con la complejidad comunicativa. Para poder entender a qué me refiero con esta situación de la llamada complejidad comunicativa, déjeme un poquito específicamente explicar tres elementos que en un inicio han forjado la idea de lo que se llama la comunicación y que en muchas ocasiones eso es lo que algunos entienden en la vida cotidiana y otros lo practican dentro de los ámbitos académicos, universitarios y de la llamada educación superior, y que con esos preceptos, esos conceptos, se va a trabajar profesionalmente lo comunicativo. Ya antes he hablado un poquito de esta llamada teología de la comunicación en dos videos y que de cierta manera tiene una postura a propósito del fenómeno propio de la comunicación. Lo que yo quiero dimensionar antes de esta complejidad comunicativa, vuelvo a repetir, son estas tres instancias que de cierta manera se han referido a la comunicación y que son en un momento dado perspectivas clásicas, perspectivas simplificadoras o asuntos que en un momento dado definen esta parte de lo comunicativo y que mucha gente se lo toma en cuenta. Bueno, si nosotros analizamos estos tres elementos, vamos a entender un poquito este asunto de la comunicación. En primera instancia, muchos individuos han utilizado el término de comunicación como transporte, es decir, la posibilidad de transportar a individuos, a mercancía o otro tipo de objetos de un lugar a otro, y se considera específicamente que por ello es comunicar, y en ese sentido comunicar se establece a propósito de carreteras, de túneles, de caminos, hasta de servicios portuarios. Este es un asunto que en un momento dado se tiene que comunicar, o que en un momento dado se ha entendido así la comunicación, no porque la comunicación para estos individuos implique necesariamente carreteras o puertos o túneles o otro tipo de transportación vía terrestre, inclusive transportación vía aérea o marítima, sino porque finalmente la idea de transportar es lo que finalmente implica la comunicación. Transportar, que tiene que ver con la noción de transmitir y que se desarrolló durante mucho tiempo tanto en la teoría matemática de la comunicación como en la cibernética de primer orden. El segundo aspecto, que de cierta manera se entiende como una simplificación o una limitante de la comunicación, tiene que ver con el hecho de la comunicación como la capacidad de emitir palabras, de emitir gestos, de emitir algún tipo de sonido que en un momento dado suponga específicamente verbalización, guturalización o ese tipo de aspectos, y que de cierta manera también se ha tomado como un asunto de lo comunicativo. Y el tercer elemento tiene que ver con la perspectiva antropocéntrica, que de cierta manera se ha desarrollado desde la revolución industrial, el llamado iluminismo, la perspectiva del siglo XIX europeo sobre todo y norteamericano en el siglo XX, que tiene que ver con que la comunicación es privativa del hombre y por lo tanto es una perspectiva antropocéntrica, en donde el ser humano es el único capaz de generar comunicación para desarrollar la sociedad en donde nosotros vivimos. Esos son los elementos que de cierta manera para algunos llegan a simplificar esta dimensión de lo comunicativo. No obstante, que para poder entender la complejidad comunicativa no podemos, paradójicamente podemos partir de los elementos, pero también tenemos que preguntarle a esta serie de aspectos, cosas que olvidan y que de cierta manera están hablándose a propósito de ello. Antes de empezar esto, obvio que si nosotros hablamos de la complejidad desde el punto de vista de lo comunicativo, hay varios elementos. En el caso de la simplicidad, cuando se habla de comunicación basada en la parte de lo que implica la dimensión del hombre, para decir que la comunicación solo se establece desde la lógica de ilustración a propósito de la razón, o si estamos hablando de las palabras, parecía ser que la comunicación solamente tiene que ver con el lenguaje verbalizado. Si la comunicación tiene que ver con transporte, tiene que ver con elementos modernos que de cierta manera poco ayudan en un análisis reflexivo y en un análisis necesario y fundamental para el estudio de la comunicación y para poder entender cómo la comunicación puede transformar nuestro entorno local y obviamente nuestro entorno regional y nuestro entorno un poquito global, si estamos hablando de toda esa misma característica. ¿Qué no nos preguntamos de estas perspectivas? Bueno, el primer elemento a propósito de estas tres perspectivas es, si hablamos de la comunicación como transporte, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que la comunicación pueda transportar
lo que de cierta manera tenga que vincular de un lado a otro. La segunda pregunta es, ¿cómo es posible que se puedan emitir señales como palabras o como lenguaje verbalizado? Y la tercera cuestión es, ¿cómo es posible que el hombre pueda en un momento dado comunicar? Porque aparentemente se parte que esas son las tres dimensiones de la comunicación, y de ahí para adelante implicaría la historicidad de la comunicación, historicidad que de cierta manera se correlaciona con la comunicación entendida como medios de comunicación, sea cine, sea radio, sea prensa. Cuando estamos hablando de transporte, muchas de las perspectivas de televisión, de radio, de prensa o de cine vienen de la visión que tiene que ver a propósito de transporte, bien tiene que ver también con la circunstancia de la emisión de señales y la palabra como un elemento característico junto con otros recursos tecnológicos para poder desarrollar comunicación, y el asunto del hombre como especie que puedan solo comunicar están vertidos de manera muy concreta en los medios de comunicación y sobre todo la televisión. La televisión como un ámbito en donde aparentemente solo es donde se establece la comunicación, como si no hubiera otra serie de aspectos. Y también la pregunta que tenemos que hacernos en esa característica, ¿cómo es posible que se haya generado televisión? Y cuando hacemos una serie de preguntas, el primer grado de complejidad tiene que ver con el hecho de preguntas, y que esas preguntas nos lleven a dudar, y esas preguntas que nos lleven a dudar nos lleven a reflexionar. Situaciones de preguntar, dudar y reflexionar que en un momento dado ya nadie quiere en estos tiempos, porque todo el mundo quiere rápido, quiere sencillo, quiere espontáneo, y no quiere trabajar elementos que son fundamentales para la comprensión de uno mismo y sobre todo para el mejoramiento de los marcos de referencia en donde vivimos. El primer elemento de complejidad, bueno, si dudamos, si preguntamos, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Qué es lo que dudamos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos la comunicación? Bueno, en ese primer rasgo de lo comunicativo tendríamos que abordar el segundo elemento comunicativo, a propósito de que si al final de cuentas no empieza la historicidad de la comunicación en el ambiente de las palabras, en el ambiente antropocéntrico, en el ambiente del transporte, necesariamente tendríamos que irnos un poquito más para atrás para encontrar la dimensión comunicativa, y ahí es donde finalmente estamos haciendo un rastreo arqueológico de la complejidad comunicativa, para que a partir de ello abonemos específicamente muchas situaciones. Y si nosotros rastreamos, bueno, si al final de cuentas se comunica, ¿cómo es posible la comunicación y quién ha sido habilitado la comunicación? Y entonces, si hablamos de cómo es posible la comunicación, mucha gente dice, bueno, es que es a través de las necesidades, de que ciertos individuos necesitaban solventar algunos requerimientos y por lo tanto se comunicaron. De acuerdo, pero ¿cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo para comunicar? Que ese nivel segundo de complejidad tiene que ver con órganos biológicos especializados que permitieron efectivamente el poder originar señales que en un momento dado tenían ese elemento informativo, ese elemento de significado, y que a lo largo de la historicidad humana, o de la historicidad más bien de las especies, lograron interconectarse, la capacidad de informar y la capacidad de generar significado. Y eso no es de ayer, no es de antier, sino de hace muchos milenios, que de cierta manera implica este segundo grado de complejidad. Y el tercer grado de complejidad es, bueno, lo que se comentaba en otro video, que el hombre al final de cuentas logra desarrollar esa capacidad de comunicación gracias a sus mismos ancestros. Estamos hablando, por lo tanto, que el mito antropocéntrico se va diluyendo para poder entender que lo comunicativo que yo estoy estableciendo en este momento frente a ustedes y en el video implica necesariamente el desarrollo de especies que no tienen solamente que ver con los mamíferos, sino tienen que ver con toda la serie de gama de seres vivos que emergieron del mar, que se posicionaron en la tierra y que se desarrollaron en ciertas características. Y de manera muy concreta estamos hablando inclusive de cuando el hombre empezó a tener sus primeros elementos como homínido. Estamos hablando ahí de estos órganos biológicos que le provocaron concretamente dentro de su capacidad y de su desarrollo evolutivo el nacimiento de cultura, el nacimiento de herramientas y sobre todo un aspecto que muy pocas veces se toca, que es el asunto de la cocina. Además de las transformaciones anatómicas, porque se hizo transformación del esqueleto, transformación de la cadera, transformación de el rostro para hacerlo más expresivo. Eso es de ahí parte del origen de la comunicación humana, que viene de esta comunicación prehumana que tienen muchos individuos, el desarrollo cerebral. También hablamos de la comunicación humana en esa visión compleja con respecto a la cocina. ¿Qué hizo la cocina? Bueno, la cocina lo que hizo específicamente fue dos cosas: salvarle la vida a muchas mujeres que en un momento dado, al no poder cortar las pieles, al no poder dar de comer a la gente que podía después, utilizó el calor para que pudiera darle comer, y entonces no hubiera esta posibilidad de abandono de sus cónyuges,
y que finalmente la mujer, por débil entre comillas, no tuviera esa descendencia. Y también ayudó específicamente a los niños que nacían con dientes demasiado largos o muy cortos o con algún problema en la mandíbula, a poder finalmente recomponer la mandíbula y a partir de recomponer la mandíbula desarrollar este conjunto de palabras. Este es el tercer grado de complejidad muy importante. Cito primer grado la parte de que tenemos que hacernos preguntas, la segunda parte a propósito de entender cómo podemos comunicar, tercero, cómo ese poder comunicar implicó el desarrollo tecnológico hacia la comunicación humana, y el cuarto elemento tecnológico, que con esto voy a despedir, que tiene que también que ver con la dimensión de la complejidad humana, es que es muy interesante, pero la complejidad humana desde el punto de vista de la comunicación supone que pudo hacer nombramientos de cosas que no existen, de cosas imaginarias, de situaciones que él crea como civilización, y de ahí que haya inventado la verdad, haya inventado la mentira, haya inventado la esperanza, haya inventado el goce, conceptos que no están dentro del mundo animal prehumano, sino que nosotros a lo largo de toda esa evolución hemos creado esta serie de significaciones con las cuales nuestra vida humana tiene ciertas características evolucionadas propias de la dimensión natural, y esta dimensión natural nos ha permitido tener esta capacidad psicológica, esta capacidad comunicativa y esta capacidad de representación de la realidad. Y ahí está el otro elemento de complejidad, como la comunicación, más que transmitir, más que generar ideas, que produce representaciones simbólicas de la realidad para generar ciertos mundos culturales, ciertos mundos políticos, ciertos mundos sociales, ciertos mundos que tienen que ver con la educación, y en general todo el mundo humano está basado específicamente en este conjunto de representaciones. Cuestiones que no tratan los medios de comunicación como la radio y la televisión, yo le he definido a ti en estos grados de complejidad. En los siguientes videos platicaremos un poco de otras dimensiones, sobre todo de la llamada complejidad educativa, para que podamos entender también cómo el asunto de la educación tiene que ver con esos grados. Muchas gracias y hasta pronto.